Justamente una de las características de la policía comunitaria pues, es defender la raíz y el origen de las comunidades, ¿no? Y el origen étnico también. Hoy estamos aquí, integrantes del movimiento por la libertad de los presos políticos del Estado de Guerrero. El movimiento por la libertad lo integramos diferentes organizaciones sociales. Erika, te interrumpo tantito. Encargarles, tenemos problemas con el sonido, que se lo acerquen lo más posible, aunque creo que no les ponga, para que se escuche bien. El MOLPEC lo integramos diferentes organizaciones sociales en el Estado de Guerrero, que desde hace aproximadamente 2 meses estamos luchando por la libertad de los presos políticos, justamente después de que el 1 de diciembre no se dio la libertad de los presos políticos como se había anunciado. A partir del 12 de diciembre formamos este movimiento y en este caso particular estamos dando seguimiento muy puntual a la libertad de los compañeros del SECOP y de la CRAC-PC. En este momento se encuentran familiares de los presos políticos, de los cuales en esta mesa está en representación de ellos la compañera Xochitl Palma, quien es esposa de uno de los compañeros, cuando ella de su testimonio va a hablar al respecto precisamente. Está también la compañera María de la Cruz Dorantes, quien es consejera regional de la CRAC-PC de Cacahuatepec y además es expresa política también del SECOP. Nos acompaña el compañero Israel Jiménez, quien es coordinador de la UPIC y es integrante y fundador del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos. El compañero Arturo Campos Herrera, quien también es un famoso expreso político de la CRAC-PC, y también el compañero Guadalupe, que es coordinador de la CRAC-PC de Cacahuatepec. Entonces, en este día estamos aquí para hacer exigencias muy concretas sobre la libertad de nuestros compañeros. Primero vamos a dar un poquito el contexto del por qué se encuentran presos actualmente nuestros compañeros y por qué decimos y defendemos que son presos políticos y por lo tanto se debe dar su pronta libertad. En el caso de nuestros compañeros, llevan 15 años defendiendo la tierra. El SECOP, que significa Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, se formó desde el año 2003 con la intención de defender las tierras, el río y la vida del proyecto hidroeléctrico de la Presa La Parota. Desde hace 15 años, el gobierno del Estado ha intentado de una u otra manera desestabilizar el SECOP, desaparecer al SECOP, para que con eso puedan dar paso a la construcción de la hidroeléctrica. Ha habido compañeros que han sido muy fundamentales y han sido pilares para el fortalecimiento y el mantenimiento del SECOP, como lo son el compañero Marco Antonio Suárez Muñoz, quien es el vocero del SECOP y que ahorita se encuentra recluido por 4ª ocasión. En la 3ª ocasión estuvo recluido en un penal de máxima seguridad en Nayarit, sin siquiera haber cometido un delito federal. Eran solamente delitos de foro común los que se le atribuyen, los que se le fabricaron. Actualmente está detenido junto con otros 18 compañeros. Estamos hablando de un total de 19 compañeros del territorio de los bienes comunales de Cacahuatepec. Entre ellos, policías, comandantes y otros que ni siquiera forman parte de la policía comunitaria, pero por el solo hecho de ser integrantes del SECOP, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, y por ser personas que en la comunidad se distinguen por la defensa de la tierra, pues estaban ya focalizadas y por eso es que se dio esta persecución en contra de ellos. Los hechos concretos por los cuales los compañeros están siendo detenidos ocurrieron el día 7 de enero del año 2018, exactamente ya hace un año y casi un mes, en donde lo que sucedió fue que los compañeros fueron agredidos en la comandancia, que antes estaba ubicada en la Concepción. Allí era la base del Comité de Enlace de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, de la CRAC, y allí llegaron a agredirlos. Los compañeros respondieron al ataque y en total hubo un total de 8 muertos. 2 de nuestros compañeros, los comandantes, y 6 del grupo armado que habían entrado precisamente para agredir a nuestros compañeros. Eso fue aproximadamente a las 3:30 de la mañana,
A las 10 de la mañana llegan la ministerial, los policías federales, los policías estatales, el ejército, y llegan con todo lujo de violencia a detener y a matar a nuestros compañeros. A 3 de ellos los ejecutaron y a muchos de ellos los detuvieron por el simple hecho, algunos, de estar allí, porque era día domingo, el 7 de enero cayó el día domingo, y todos los domingos se lleva a cabo la asamblea dominical del SECO. Entonces habían acudido a la asamblea del SECO y allí los detuvieron. En el caso de otros, incluso los fueron a sacar de su casa. Eso ya da testimonio la esposa de uno de los presos, que así es el caso. Entonces los detuvieron horas después de los hechos de los cuales se les atribuyen responsabilidades. De entrada allí se está hablando de una detención no legal, ¿no? Entonces, de acuerdo al nuevo procedimiento penal, para que se pueda dar una detención tiene que haber forzosamente flagrancia u orden de aprehensión. En este caso no ocurrieron ninguno de los dos supuestos, pero se trata de presos políticos y por eso es que el Estado se impugnó precisamente para detener a nuestros compañeros. Se llevaron a más de 40 personas detenidas, incluso a personas que estaban en proceso de rehabilitación en la comandancia de la CRAC, y que estas que estaban en proceso de rehabilitación salieron libres en las próximas 48 horas y solamente quedaron detenidos los compañeros que eran o integrantes del SECO o policías comunitarios, ¿no? Entonces todos ellos quedaron detenidos, 25. Posteriormente, gracias al apoyo de la defensa jurídica que está llevando el Centro de Derechos Humanos de Chinola, en el mes de julio salieron varios compañeros libres. De hecho, aquí está uno de ellos, que es el compañero Guadalupe. Él estaba preso también. Él es una persona que ni siquiera sabe disparar un arma. Él no era policía comunitaria. Él, por el simple hecho de pertenecer a SECO, pues fue también detenido, ¿no? Entonces, en el caso del compañero Guadalupe, es una persona que nunca ha disparado un arma, sin embargo se le acusó de homicidio, y él junto con otros 8 compañeros fueron puestos en libertad en la audiencia inicial del día de julio, o en agosto, perdón. Entonces, siendo raro que solamente hayan salido 9, cuando los 25 estaban acusados del mismo delito, cuando los 25 tenían exactamente las mismas pruebas, ¿no? Entonces, los 9 que salieron libres son personas con la única característica que la mayoría eran mayores de edad. Entonces, y que además estaban enfermando ya muy gravemente dentro del penal. Entonces, la Fiscalía, para quitarse un problema o que fuera a empeorar la situación de salud de los compañeros, pues optó mejor por dejar en libertad a las personas ya mayores. Muchos de los compañeros, por ejemplo, Marco Antonio Suástegui, su hermano, ni siquiera les practicaron la prueba de racionamiento de sodio y sin embargo están siendo acusados por el delito de homicidio. Es claro entonces que se trata de presos políticos con una clara consigna por parte del gobierno del Estado de encerrar a los luchadores sociales, y en este caso, particularmente en el conflicto de la zona de La Parota, pues a los compañeros que han hecho todo lo posible por mantener vivo al SECO y no permitir que se construya la hidroeléctrica, y los compañeros que forman la policía comunitaria y sirven como guardianes del río Papagayo, como guardianes del territorio comunitario, ¿no? Entonces, eso es como que el contexto en general. El compañero Arturo Campos nos va a hablar un poco sobre también el contexto de la persecución que el Estado siempre ha dado en contra de la CRAC, porque precisamente estuvo 4 años detenido, 2 años en un penal de máxima seguridad en Almoloya y otros 2 años en un penal del Estado de Guerrero. Entonces él nos va a hablar sobre la persecución que siempre se ha dado en contra de la policía comunitaria de la CRAC de Guerrero. Buenos días, compañeros y prensa. Pues aquí estamos una vez más para denunciar las persecuciones que se han estado dando en contra de los luchadores sociales, en contra de la CRAC-PC, principalmente. Actualmente tenemos 20 compañeros presos entre CRAC y SECO, pero la CRAC siempre ha sido hostigada, siempre ha sido criminalizada por
parte del gobierno estatal, inclusive el gobierno federal saliente, porque muchos de nosotros caímos cuando estaba el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto y el gobernador Enrique Rivero, pero no nada más en ese tiempo, sino que desde el inicio de la policía comunitaria, de la formación de la policía comunitaria, hemos tenido persecuciones, hemos tenido muchos encarcelados, inclusive con muchas órdenes de aprehensiones. Actualmente pues, existen muchas órdenes de aprehensiones en contra de nuestros compañeros que no se han ejecutado precisamente porque el gobierno, pues todos los que nos estuvimos presos, todos los que nos agarraron, pues nunca pudieron comprobar nuestros delitos, y precisamente por eso pues el gobierno pues hasta ahorita no puede detener, ¿no?, a otras personas porque son acusados del mismo delito. Nosotros desde aquí nos demandamos la libertad de nuestros compañeros porque sabemos también que nuestros compañeros son inocentes, que en el estado de Guerrero pues existía una ley llamada 701, donde claramente como policía comunitaria pues la ley nos avalaba como autoridades. Entonces pues, tenemos una ley no estatal aprobada en favor de nosotros como pueblos indígenas y como sistema comunitario, ¿no?, que está dentro de los pueblos indígenas también. Nosotros también pues queremos que nuestro compañero pues, salga libre, queremos que el gobierno también sea justo, porque hasta ahorita sabemos de que los únicos perseguidos somos nosotros, somos la KPC, son los compañeros del CICOP, porque en la otra parte que también hubo muertos, ¿no?, de nuestra parte, principalmente en Cacahuatepec, donde los compañeros también cayeron muertos en manos de los sicarios, mandado por el mismo gobierno, y después de parte del mismo gobierno no ejecutaron. Sin embargo, hasta ahorita pues la otra parte no hay una investigación, no hay ningún detenido de parte del gobierno. Los policías no son investigados, no sabemos nada, ¿no?, que haya detenidos, ni mucho menos que sean investigados. Entonces, si el gobierno fuera justo, pues las dos partes tendrían que ser investigadas, inclusive, pero vemos que no, y por eso nosotros sentimos que es una persecución directa hacia los pueblos indígenas, porque también el comunal de Cacahuatepec está dentro, también los pueblos que están dentro de ese comunal pues son pueblos indígenas también. Por eso desde aquí ahorita pues demandamos al gobierno para que pues libere a nuestros compañeros, porque no tiene sentido de que nuestros compañeros sigan presos, porque no podemos comprobar y sabemos que todos los delitos que fueron acusados pues fueron inventados. Y bueno, ahora la compañera María de la Cruz Dorantes, quien estuvo un año presa en el penal de Las Cruces, fue detenida por delitos fabricados, y nos va a dar también su testimonio acerca de la persecución política que hay en contra de los integrantes del CECOP. Muy buenos días. Pues, como dice la compañera, yo tuve un año y 6 días presa por un delito del cual no tuve culpa. Igual que los compañeros, ahorita pues no se les ha comprobado nada y siguen todavía detenidos. De la misma manera que yo estuve, pues. Ellos ya cumplieron un año y todavía no se les ha comprobado culpabilidad. El gobierno no entiendo por qué su necedad de tenerlos ahí. Si es su costumbre, ya lo hemos visto, porque pues, a mí me tuvo un año sabiendo que era inocente. Nuestra lucha siempre ha sido mal vista por el gobierno. Hemos luchado por algo justo, por algo nuestro, nuestra tierra, nuestro río.
no entiendo yo, no me explico cuál es el coraje que nos tiene. O sea, al gobierno no le hemos quitado absolutamente nada. ¿Cuál es ese entusiasmo de tenernos presos a los compañeros, a mí, a los campesinos? La mera verdad, ahora sí que piensa que teniendo preso a nuestros compañeros nosotros vamos a dejar que él haga lo que siempre ha querido hacer, el proyecto de la presa La Parota. Por eso nos han estado encerrando, para intimidarnos, para ponernos fuera, no hacerle estorbo. Ahorita los compañeros les achacó un delito un poco más grave, el cual también son inocentes. Nosotros como campesinos, como pueblos, si ellos fueran culpables, no tuviéramos todo ese tiempo luchando por su libertad. Pero como sabemos que son inocentes, aquí estamos dando la cara por ellos y la seguiremos dando hasta que el gobierno nos haga caso. Son inocentes, pero pues desgraciadamente creo que para él se le hace más fácil tener la gente inocente adentro a la gente culpable. Nosotros también pedimos justicia, porque también a nosotros nos han quitado compañeros. Él no entiendo por qué razón no se ha dado cuenta que eran seres inocentes, igual como los mandó a matar de una manera tan cruel, en la cual pues no se hace. Matarlos así, y ahorita ya no se acuerda que él los mandó a matar. Queremos justicia para ellos y queremos que nos liberen a nuestros compañeros. Y es hora, y es justo. Cuando a mí me agarraron, lo primero que dijeron, que agarrando a una mujer de las localidades de Cacahuatepec, iban a bajar la guardia, iban a tener miedo, tanto como los esposos, tanto como los hijos, tanto como las campesinas, se iban a retirar, iban a dejarle el paso libre. Pero no fue así. No fue así porque pues la lucha que tenemos es el bienestar de nuestros hijos, es la vida, y no dejaremos de luchar por eso. Pedimos que no se haga el sordo, que nos escuche, que no nos ignore. Le hemos buscado la cara muchas veces, se la seguiremos buscando, no nos cansaremos de hacerlo, hasta demostrarle a toda la gente que se ha dado cuenta que nuestros compañeros están presos, demostrarle que nosotros siempre hemos tenido la razón, demostrarle que nuestra lucha es una lucha buena, es una lucha sana, de la cual nos han agredido de tantas formas, nos han intimidado de muchísimas maneras, pero pues aquí seguimos y aquí seguiremos hasta que él deje en libertad a nuestros compañeros, hasta que el gobierno diga no a la presa La Parota, hasta que el gobierno acepte que nuestra policía comunitaria es lo que nosotros queremos. Para nuestras localidades la policía comunitaria nos ha traído seguridad, ya no nos han robado los animalitos, ya nos sentíamos más tranquilos. Ahorita seguimos en pie de lucha, aunque nuestros compañeros estén presos, seguimos de pie para lograr sacarlos, para lograr que el gobierno nos escuche, lograr hacerlo entender. Sé que es un poco difícil porque pues
Para el gobierno, lo que nosotros decimos no nos ha tomado en cuenta hasta ahorita. Ya llevamos un año, más de un año, luchando por nuestros compañeros. Tiempo atrás lucharon por mí, por Marcos. Lograron sacarnos. Pero pues creo que le está gustando jugar con nosotros. Le está gustando hacernos la vida de cuadritos. Al gobierno le dice que él va a hacer el cambio. ¿El cambio para quién? El cambio de cartera, el cambio de puesto, el cambio de qué. Nosotros no queremos ese cambio. Nosotros queremos el cambio de que no a la presa La Parota, ya no más órdenes de aprehensión, ya no más detenidos, ya no más presos políticos. Ese es el cambio que nosotros queremos. Y por ese cambio vamos a seguir luchando hasta que el gobierno nos dé un poco de su tiempo, se tome un poquito de su tiempo y nos escuche cuál es nuestra petición, qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que nosotros queremos. El año que yo tuve en ese lugar sí fue un año muy difícil, tanto como para mi familia, mis padres, mis hijos. Fue muy doloroso. Y al entrar yo le dije, si mi delito es defender el río y la tierra, está bien, me quedo el tiempo que usted decida. Porque por el delito que usted me está acusando de robo calificado, me declaro inocente. Porque jamás he tomado algo que no sea mío. He luchado por el río, por la tierra, porque es nuestro. Es nuestra vida. Y pues nuestros compañeros ahorita están pasando por la misma situación. Estar detenidos, estar en ese lugar donde los tienen en un lugar aislado, en un lugar donde no tienen los cuidados, los privilegios que le dan a los demás detenidos. Como que si de verdad fueran unos delincuentes de alta peligrosidad. Pero aquí seguiremos, esperemos y logre llegar esto al gobernador, a la gente que todavía piensa que la comunitaria es un grupo armado, como nos llamaban allá. No somos un grupo armado, somos un grupo de personas que ya estaban enfadadas de tanto robo, somos un grupo de gente que pedía seguridad, pedía que ya se acabaran los robos, se acabara ese miedo de los asaltos a las camionetas. Ya no transportaban tranquilos, ¿por qué? Porque salían, le quitaban lo poquito que llevaban. Poniéndose la comunitaria, todo eso se había terminado. Pero creo que al gobierno no le pareció. Le estábamos dando el ejemplo de cómo se cuida, cómo se protege a la gente que se quiere. Pero creo que eso para ellos no les convino. Y por eso nos mandaron a asesinar a nuestros compañeros y a detener a los que todavía siguen presos. Pues la compañera Xochitl, esposa de un compañero detenido, les va a comentar un poquito de la detención tan terrible que fue, como fue, en la cual, la mera verdad, creo que no han agarrado a un delincuente de verdad de alta peligrosidad de la manera en la que detuvieron a nuestros compañeros, de la manera que los trataron.
de cómo violaron sus derechos, de cómo los golpearon, o sea, una forma tan cruel. No respetaron personas de la tercera edad, no respetaron que había mujeres, no respetaron que había niños, aún así disparaban, sin importarles a quién le tocaba la bala. El gobierno ya sabía lo que iba a destruir el CECOT, iba a destruir nuestra comunitaria. Pero pues, ahora sí que su error fue de que dejó unos cuantos y esos que dejó van a seguir luchando, van a seguir dándole lata, como dice él, hasta que nos escuche y nos dé la razón. Buenas tardes, yo soy la esposa de Pablo Carmen García. Le voy a contar lo que a él se lo sacaron de la casa. Fueron 5. Y violaron nuestros derechos, pues, porque llegaron cateando las casas, hicieron bien feo, nos tiraron todas las cosas ahí de la casa y ahí, de ahí se lo sacaron a él y hasta una señora que tiene 86 años, mi madrina es, a ella le hicieron bien feo también. Y ya es todo. Bueno, un poquito quizás más para profundizar el tema de Xochitl, y quizás que nos diga si su esposo tenía orden de aprehensión o si siquiera estuvo en el lugar de los hechos cuando lo detuvieron. No, en ningún momento tuvo orden de aprehensión. Y pues no iba ni a la asamblea, ni pertenecía al CECOT, de ahí se lo sacaron de la casa. Ni es comunitario, nada. En el caso de este compañero que fue detenido por el simple hecho de que su papá era un miembro activo del CECOT y le habían fabricado órdenes de aprehensión por el mismo delito por el cual estuvo detenida Mari Dorantes, por el delito de homicidio, de robo calificado. Entonces hay muchas órdenes de aprehensión con este delito, con la misma persona que está acusándolos, Humberto Marín, que es un gravillero de la zona, que ha estado explotando el río, ha estado explotando la grava, llevándose el material precisamente del río. Entonces las comunidades se organizaron para sacarlos de allí de los bienes comunales de Tehuantepec, y él todavía viene y los demanda por despojo, presentando actas de posesión falsas, porque en bienes comunales pues no puede haber venta o compraventa a personas que no son comuneros, ¿no? Entonces ya el tribunal agrario ya dictó sentencia al respecto, diciendo que pues esta persona no es propietaria, por lo tanto el delito de despojo se cayó. No puede demandar de despojo cuando él no es el dueño de las tierras. Sin embargo, el de robo calificado es el que se mantiene, porque él hace referencia de que le robaron cosas cuando lo sacaron de los bienes comunales. Entonces hay más de 50 órdenes de aprehensión en contra de los compañeros, entre esos el suegro de Xochitl. Entonces llegan preguntando por él y como no lo encontraron, se llevaron. Entonces con esas acciones es con las que trabaja la Policía Ministerial, la Policía del Estado de Guerrero, ¿no? Entonces pues han cometido diversas violaciones de derechos humanos en contra de nuestras y de nuestros compañeros, ¿no? Entonces ya un poco el compañero Israel nos va a hablar sobre lo que nosotros como Molpec y también con las organizaciones que lo integran
exigimos concretamente para poder dar solución a los problemas. Buenos días a los compañeros de la prensa, a los integrantes familiares que son víctimas hoy de una política de represión en el Estado de Guerrero. Movimiento por la libertad de los presos políticos en el Estado de Guerrero surge a partir del hartazgo de los diferentes movimientos, organizaciones y colectivos que integramos al MOLPEC, puesto que veíamos que en el Estado de Guerrero una parte del gobierno que encabeza hoy la administración presente es Héctor Astudillo Flores, extraído del partido del PRI, prácticamente quería dejar aparte uno de los temas más añejados y más sangrientos en el Estado de Guerrero, es la persecución, el encarcelamiento e incluso el asesinato de activistas sociales. Como MOLPEC nos dimos a la tarea de que era necesario hacer un frente de organizaciones, puesto que a la SECOP, si hay algo que decir a la SECOP, lo querían desaparecer. Tan es así que ya, pues yo creo que vieron un poco del testimonio y lo que comentó mi compañera Kenny, que el 7 de enero no solamente masacran a integrantes y simpatizantes de la SECOP, y también que se habían constituido recientemente en parte de la organización para resguardar la seguridad y integridad allá en los bienes comunales de Cacahuatepec, lo que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria. Esto prácticamente al Estado no le conviene, y pues bueno, como les decía, que en el Estado de Guerrero no solamente se hostiga, sino que se le castiga con la muerte misma a quienes hoy sacan a la luz pública todas las atrocidades que pues en Guerrero se escuchan, ¿no? Y uno de ellas pues es un tema añejo, la defensa del territorio, del agua y los bienes naturales que en los bienes comunales de Cacahuatepec ha surgido de una lucha de hace más de 15 años. Pues esto no les conviene prácticamente a este gobierno que se ostenta en una política de garrote, que se ostenta bajo el cacicazgo, y entonces asesina a todo aquel que contradiga esta política. Ante estos hechos, el MOLPEC, antes de constituirse como tal, les venía defendiendo, luchando diversas propuestas. Cabe señalar que al recrudecerse el asunto con los compañeros de SECOP, donde decimos nosotros, si no hubiera sido por una acción que se hizo un 12 de diciembre del año pasado todavía, nuestro compañero Marcos, lo tenemos que decir así, Marcos Vastegui, en esta ocasión es la cuarta vez que está encarcelado, hoy estuviera muerto el compañero, porque el simple hecho de la atención médica que requería urgentemente la querían traspolar en un mes. Sí. ¿Cuál era la urgencia médica que requería el compañero en ese momento? El que intervinieran quirúrgicamente, extirpar unas hernias ahí que se causaron a través del maltrato al interior de la cárcel. Y no fue un maltrato así normal como lo hemos visto, sino que fue a base de tortura. Y tanto fue los daños que se le ocasionó al compañero a estar interno en la cárcel, que pues por no ser la intervención de los compañeros que hoy conformamos el MOLPEC y otros compañeros que fueron sensibles al tema, hoy tuviéramos pues un compañero más caído, un activista más reconocido, no solamente en el Estado de Guerrero por su lucha que ha dado, sino que a nivel nacional e internacional.
Marco Antonio ha sido un compañero que ha abanderado la lucha genuina desde hace mucho tiempo por la defensa de la tierra y el agua allá en los bienes comunales del Cacahuetepec y por ende la oposición a que se construya el megaproyecto de la presa La Parota. En ese sentido, el Molpec ha hecho diversas actividades y puesto que las vías sencillas y democráticas que se dicen existir no solamente en otros estados sino que también en Guerrero, pues acudimos a la protesta en las calles. ¿Sí? A partir de ello se ha venido avanzando en algunas propuestas, más sin embargo en diversas actividades también que hemos estado presentes, también así no le ha gustado al mismo gobernador y lo ha expuesto de manera pública, a tal hecho que en el estado de Guerrero para el gobierno de Héctor Astudillo no hay presos políticos, cuando de fondo lo que existe allá con nuestros compañeros de la SECOP y que también se integraron a la CRAC-PC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, es precisamente a que se oponen a esta política de despojo y sobre todo aprovechar sus recursos naturales de ellos. Y tan es así que esta gente que está detrás de todo este proyecto pues los quiere fuera de ese territorio, incluso muertos. ¿Sí? Entonces el movimiento avanza bajo esa consigna, la libertad de los presos políticos, y decimos presos políticos porque sí los hay y porque no son compañeros que apenas días, meses han dado la lucha, sino que ha sido batalla que han dado. La SECOP lleva 15 años, pero tienen luchas más añejas también. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nos propusimos también simplificar en propuestas concretas cuáles eran las exigencias también como tal del movimiento, porque por ahí nos preguntaban, bueno, ustedes exigen la libertad de todos los presos políticos y ¿quiénes más son? En este sentido queremos especificar que por la gravedad y por lo que implica el proceso organizativo de la SECOP y la presencia de la CRAC, que es una casa de enlace que ahí existe, es la lucha que hoy estamos abanderando, puesto que también la gente que está presente ahorita pues son familiares cercanos, amigos cercanos al proceso de la constitución de la SECOP en su momento, y que en el asunto jurídico emblemáticamente desde que surge la SECOP lo ha llevado el Centro de Derechos Humanos Tlachinola y hoy lo sigue sosteniendo, puesto que hay una sola razón, puesto que detrás de la lucha genuina de estos pueblos que están conformando la SECOP hay una lucha real con justa razón de ser, y por ende pues ahí están estos compañeros defendiendo las causas justas de estos compañeros. Queremos ejemplificar finalmente que de los avances que hemos tenido o concretado recientemente como Molpec, pues uno es dar esa batalla política y hacer evidente que en el estado de Guerrero existen presos políticos y que fuera de la desinformación en el estado de Guerrero se sigue criminalizando y judicializando la protesta social, puesto que cada vez que nosotros salimos a manifestarnos no falta ahí la fuerza pública, los antimotines, o no hace falta ahí que cuando terminamos de hacer alguna manifestación estén ahí los personajes estos de gobernación, que para nosotros pues finalmente son personas que ponen ahí para localizar y focalizar quiénes son los que están detrás de este movimiento. Nosotros queremos ser públicos, que somos nosotros quienes estamos aquí, puesto que existe una razón de ser el movimiento y porque existe una sola consigna, la libertad pronta de estos compañeros que hoy están encarcelados. Resumiendo, uno de los puntos principales, pues cabe señalar que ante los hechos que el gobierno sigue sosteniendo
y sigue inventando que hay evidencias de los hechos que han ocurrido, nosotros planteamos que tiene que haber un desistimiento de parte de la Fiscalía del Estado de Guerrero, porque todos los hechos o de todo de lo que se lo ha profanado que cometieron nuestros compañeros está embarrado de mentira, está embarrado de aberrantes formas de achacar a una persona que, como lo comentó la compañera, que ni siquiera tuvieron que ver con el asunto. Más sin embargo, están señalados de los peores criminales. Ustedes conocerán en las últimas noticias que atraviesa Guerrero. Ayer fue una zona sangrienta donde dejaron 10, 12 muertos. ¿Sí? Pero a ellos sí lo señalan, y a nuestros compañeros no. A ellos sí lo señalaron que eran los peores criminales. A ellos sí, quienes los asesinaron, que fueron judiciales disfrazados de paramilitares también, a ellos son intocables. Pero los grupos ahí, el crimen organizado, ahí sí no dicen nada. Pero ¿por qué estos compañeros que defienden en los hechos los derechos fundamentales, a ellos sí? Hasta incluso negarles que existen esos procesos genuinos por defensa de la vida, del territorio y otros derechos elementales. También, dentro de este tema del SECOP, exigimos la cancelación definitiva de la presa hidroeléctrica La Parota, que ha sido un espacio de diversos detonantes de conflictos, no solamente entre comunidades. Vio el gobierno que no podía entre comunidades, infiltró a gente armada, infiltró a grupos de choque, grupos paramilitares, con tal de dividir y cooptar a personas que andaban en el proceso de organizar a su comunidad. Sin duda alguna, exigimos un cese alto a la criminalización de la lucha social, no más judicialización de esta misma y pronta libertad a nuestros compañeros presos políticos. Cancelación de las más de 50 órdenes de aprehensión de compañeros integrantes de la SECOP, que aun cuando se le ha exigido al gobierno del Estado y han dicho que sí van a dar avances con el asunto, pues hoy no hemos visto nada claro y siguen esas órdenes de aprehensión. Finalmente, por nuestros asesinados, exigimos justicia de ellos, de los últimos 5 que asesinaron en una masacre que sucedió el año pasado, el 7 de enero, donde matan a 5 compañeros. Como lo comentó compañera Kenia, cómo fueron los hechos, fue lamentable, pero pues hoy todo eso es un tema que el gobierno del Estado está inventando y quiere sostener a cabalidad que ellos tienen la razón. Más sin embargo, recientemente de toda esta lucha que se ha dado, pues se ha evidenciado lo contrario, y creemos que más que tarde nuestros compañeros lograrán su libertad, puesto que dentro del material jurídico que se ha presentado, pues se está sosteniendo lo que es la realidad que ha sucedido allá en los bienes comunales de Cacahuetepec. En concreto, compañeros, ese es el tema político que abraza el MOLPEC, y dentro de nuestra agenda política como MOLPEC es la libertad pronta de los presos políticos del Consejo de Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. Asimismo, aterrizar también que concretamente también traemos una petición expresa para el presidente de la República, para Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de una audiencia pública, una audiencia que le estamos pidiendo más bien a López Obrador para tratar este tema. Ya nos han recibido, lo tenemos que decir, desde el día 20 de noviembre nos recibieron en la Subsecretaría de Derechos Humanos una persona designada por Alejandro Encinas para el tema de los presos políticos,
quien la ha hecho de interlocutor con el gobierno del Estado de Guerrero. Sin embargo, hasta hoy no hemos tenido avances en esta interlocución. Efectivamente, gracias a esa interlocución se logró el apoyo de lo que fue la atención médica para el compañero Marco Antonio Suástegui Muñoz, que el 12 de diciembre se le operó urgentemente cuando estaban queriendo posponer su cirugía hasta el día 29 de enero. De ahí en fuera, para el tema de la libertad de los compañeros, no ha habido avances concretos, no ha habido avances reales. El tema de la Fiscalía es del Estado de Guerrero, la persecución de los delitos la lleva la Fiscalía del Estado de Guerrero, y en ese sentido lo que nosotros pedimos es el apoyo del licenciado Andrés Manuel López Obrador para que él exhorte al gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para que libere pronto a nuestros compañeros en virtud de que son libres. Decirles que esto ya lo hemos solicitado por escrito, ya por 3 canales, por 3 vías. El día 8 de enero se les hizo llegar a través de la oficina de Subsecretaría de Derechos Humanos y de lo que es la oficina de la Delegación Federal en el Estado de Guerrero, el Delegado Único Federal. Y posteriormente, el día 11, cuando el presidente acudió a la ciudad de Tlapa, estuvimos allí, una comisión aproximadamente de 150 compañeros, quienes estuvimos precisamente con nuestras consignas de presos políticos, libertad, y al final una persona, un asistente particular de López Obrador, nos recibió la petición de la audiencia. Entonces, desde ese día, el 11 de enero, que llegó directamente a las oficinas de la presidencia, hasta hoy, 29, no hemos tenido respuesta alguna. Es por eso que el día de hoy, con una comisión de aproximadamente 20 compañeros, acudimos hasta aquí a la Ciudad de México para ponernos afuera del Palacio Nacional, y estuvimos allí de manera pacífica con mangas solicitando la audiencia con el presidente de la República con el tema exclusivo de la libertad de nuestros presos políticos, de la CREAC y del SECOPI. Se nos acercaron, nos dijeron que iban a buscar que nos recibiera encinas. El día de hoy no es nada concreto, todavía no nos han asegurado que nos vayan a recibir, y entonces en ese sentido le pedimos públicamente a Andrés Manuel López Obrador que nos dé esta audiencia, que escuche a las esposas de los presos políticos, que escuche a las viudas de nuestros 5 compañeros caídos, y que él mismo se dé cuenta de que realmente son presos políticos y por lo tanto tienen que ser liberados prontamente. Estamos en el tenor de hacer nuestras manifestaciones de manera pacífica hacia el gobierno de la República. En el caso del gobierno del Estado, por ser el principal provocante de toda la tragedia que ha sucedido con nuestros compañeros, pues no vemos realmente mucha disposición por parte del gobierno del Estado. Entonces, hacia el gobierno del Estado exigimos contundentemente la liberación pronta. El día 6 de febrero es la audiencia intermedia de pruebas. Entonces, nosotros creemos que sin esta audiencia intermedia de pruebas, la Fiscalía se desiste por falta de elementos, nuestros compañeros pueden ser liberados ese día. Y eso es lo que nosotros exigimos, que el día 6 de febrero los compañeros puedan salir libres. Comentar también que esta audiencia se ha venido posponiendo una y otra vez. Esta es ya la tercera fecha que hay de esta audiencia. La primera se iba a llevar a cabo desde el mes de octubre, posteriormente se pospuso al 31 de diciembre y por último se pospuso, justamente por eso hicimos una movilización el día 28 de diciembre para que con eso se pudiera conseguir la libertad de los compañeros el día 31, y sin embargo ese mismo día nos notificaron de que la audiencia se había pospuesto hasta el día 6 de febrero. Entonces esperamos realmente que el día 6 de febrero nuestros compañeros salgan libres. Ya la CRAC-PC el día el sábado pasado nos reunimos en una asamblea general de autoridades comunitarias en donde estuvimos presentes la mayoría de los pueblos que conforman la CRAC-PC, e hicimos un posicionamiento público como CRAC, diciendo que si el día 6 de febrero no salen libres nuestros compañeros, vamos a tener que hacer movilizaciones contundentes en contra del gobierno del Estado para que nuestros compañeros puedan salir libres a la brevedad posible. Y también decimos públicamente que si el 6 de febrero no salen libres y que si Andrés Manuel López Obrador
se niega a seguir dándonos esta audiencia, vamos a tener que hacer también manifestaciones ya más expresas para que nos conceda esta audiencia y exhorte al gobernador a que libere a nuestros compañeros. Bueno, ya también queremos comentar de que como movimiento estamos también exigiendo la libertad de todos nuestros compañeros presos políticos del estado de Guerrero, porque actualmente nosotros estamos manejando 20 compañeros, entre Marco Antonio Suástegui, Gonzalo Molina y los demás compañeros. Pero también sabemos que existen más compañeros presos políticos en el estado de Guerrero y además también en el país, como los presos políticos que están aquí en el Estado de México, aquí en Jalisco, donde ya llevan 15 años presos y que actualmente pues tienen la posibilidad de salir, pero desde aquí exigimos pues su pronta liberación también, y si es necesario también nos sumamos a su lucha de ello para poder exigir su liberación, así como todos los presos políticos que son inocentes y que están presos por sus ideas, que están presos por defender su territorio, que están presos por defender sus minas, por su territorio para que no entren las mineras, que están presos por defender su pueblo en contra de la delincuencia. En el estado de Guerrero también queremos denunciar que el gobierno del estado no ha podido controlar la delincuencia se sigue dando, sigue aceptando a los municipios, al estado, principalmente en Acapulco, en Chilapa, donde actualmente se han estado pues levantando personas, asesinando, quemando carros, ¿no?, balaceras en las calles. Entonces queremos que el gobierno pues ponga atención por ese lugar, en vez de andar castigando a nuestros compañeros presos políticos, en vez de perseguir a la CRAC-PC, porque también queremos también aclarar aquí que la CRAC-PC es una organización que nace desde 1995 y que han surgido muchos grupos, pero no es la CRAC-PC, ¿sí? Y también han cometido muchas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, no hay ninguna persona presa de otro tipo de sistema de seguridad que están dentro del estado de Guerrero, porque muchos de ellos pues están coludidos con los políticos, con el mismo gobernador, y por eso no son perseguidos. Y la misma delincuencia, no sabemos que el gobierno del estado también es financiado por la delincuencia organizada, por eso la defiende y por eso nos persigue a nosotros que realmente luchamos en beneficio de nuestro pueblo. Sí, gracias. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué indicios tienen ustedes para acusar al gobierno del estado de haber infiltrado a gente para atacarlo? O sea, no sé, parece como una acusación grave, por un lado. Y por otro, meramente estos presos de los que están ustedes peleando, ¿tienen algún tipo ¿es específicamente sobre ese tema de la parota o algún otro conflicto previo? O también incluso tema de defensa contra crimen organizado, no sé qué más haya. Y si han tenido apoyo del Estora Salgado. Ok, sobre la primera pregunta, sobre qué indicios tenemos, pues es de que las personas que fueron infiltradas para poder llevar a cabo los hechos del día 7 de enero, entre ellos se encontró el Chistorete. El Chistorete es una persona... Sobre los indicios tenemos dos cosas, ¿no? Una es la persona que utilizó el gobierno del estado, es el Chistorete, que es el apodo de una persona que ha venido infiltrándose tanto en la CRAC y después en el CECOP. Él fue aliado de Liceo del Pillar cuando hizo el defraude o el desfalco de 780,000 pesos a la CRAC hace 5 años y que posteriormente detonó en que se viniera toda esta división interna de la CRAC-PC. Ha sido una persona que ha sido señalada públicamente como
como una persona que hizo mucho daño a la trama. Esta persona, Chistorete, fue el que le ayudó a hacer este fraude. Y curiosamente, también es el que entra a bienes comunales de Cacahuatepec, y cuando se le sorprende y le dice si lo detienen los policías comunitarios, entonces al ser interrogado, pues él confiesa y dice expresamente ante medios de comunicación incluso que él había sido enviado para asesinar a Marco Antonio Suástegui, que es el vocero del SECOP. Hay pruebas, hay grabaciones de estas declaraciones de esta persona en donde él acepta que sí fue enviado para asesinar a Marco Antonio Suástegui. Marco Antonio había estado siendo amenazado de que si no se retiraba de la lucha del SECOP, pues iba a ser asesinado, ¿no? Entonces ese es un indicio que tenemos. Por otro lado, también es que César Flores Maldonado, que es primo del gobernador del estado de Guerrero y que había venido siendo su operador político, había estado comprando terrenos en los bienes comunales de Cacahuatepec. Creemos que es con la intención de poder él negociar la construcción de la presa hidroeléctrica, porque los estaba comprando muy cerca de donde el proyecto maneja la colina. Entonces, esto es totalmente ilegal, les repito, porque en bienes comunales no se puede dar la compraventa si no eres comunero, si la asamblea no te avala para que pases a ser comunero. Entonces, él sin ser comunero, sin el aval de la asamblea, estaba haciendo esta compra ilegal de terrenos. Entonces, es detenido en un retén, que además es detenido con cientos de miles de pesos, con armas de alto calibre, exclusivas del ejército, y cuando es detenido, pues es expuesto también ante la prensa. De allí agarra un rencor muy particular César Flores Maldonado en contra de los compañeros de la policía comunitaria de Cacahuatepec, y es ahí donde él les dice que se va a desquitar por lo que le hicieron, porque lo detuvieron y porque públicamente fue exhibido, ¿no? Entonces, y posterior a eso fue cuando se dan los hechos del día 7 de enero. Esos dos indicios son los que nos llevan a decir concretamente y sin tapujos que el gobierno del estado tuvo que ver con las cuestiones, ¿no? Y lo hemos dicho públicamente y se lo hemos dicho al gobernador las dos veces que nos hemos sentado a platicar con él. Hemos sido muy claros en ese sentido. Incluso en la primera reunión que tuvimos con el gobernador, pues él negó que él haya dado ninguna indicación ni de matar ni de detener a Marco Antonio ni a nadie. Entonces yo le dije, sí, él no lo había dado, pero quizás su primo, sí, precisamente César Flores Maldonado. Entonces él todavía lo aceptó, el gobernador dijo, bueno, probablemente sí, ¿no? Entonces en ese momento él dio ya cabida a que sí existe una probabilidad de responsabilidad contra César Flores. Le pedimos que abriera una carpeta de investigación en contra de este sujeto. El gobernador se comprometió a hacerlo, sin embargo hasta hoy sabemos que no se ha abierto ninguna carpeta de investigación en contra de César Flores Maldonado, ¿no? Entonces eso. En cuanto a su segunda pregunta sobre los delitos que tienen que ver con solamente el tema, o más bien la lucha social, la defensa del territorio, el tema de la presa La Parota, pues es el principal problema, ¿no? En la defensa de la tierra en contra del proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota. Y porque desde ahí es cuando se empiezan a dar las primeras órdenes de aprehensión, desde el año 2003-2004, fue cuando detuvieron por primera vez a Marco Antonio Suástegui. Posteriormente, otro conflicto ha sido la defensa del río, del agravio y de la arena, porque hubo una clara contraposición contra los intereses de cacique Humberto Marín, ¿no? Entonces, Humberto Marín, que es un gravillero que explota los recursos naturales del río y que los compañeros decidieron hacerle frente y expulsar de los bienes comunales de Cacahuatepec, y posteriormente a eso es cuando se originan múltiples órdenes de aprehensión en contra de los compañeros. Entonces prácticamente ha sido la defensa del territorio la principal cuestión. Y en el caso de la policía comunitaria, que se forma desde hace 6 años, el Comité de Enlace de Cacahuatepec, pues ha cumplido con la función de dar seguridad. Curiosamente, esa zona de bienes comunales de Cacahuatepec es la que tiene menos índices de inseguridad en Acapulco. Bienes comunales de Cacahuatepec pertenece al municipio de Acapulco, y sin embargo es donde se dan menos homicidios, menos feminicidios, menos robo, menos abigeato, a diferencia de otras comunidades de Acapulco que no tienen a la policía comunitaria.
Y sin embargo, el gobierno del Estado se empeña en desaparecer a la policía comunitaria del Estado. Pero tiene que ver porque no es una zona indígena, ¿no? O sea, está equiparada como zona indígena. ¿Sí están declarados Sí, oficialmente? de hecho está declarado como bienes indígenas comunales de Cacahuatepec. ¿El municipio? Sí, del municipio de Acapulco. Está así en el registro como bienes indígenas comunales de Cacahuatepec. Dentro de lo que son los 47 pueblos que conforman los bienes indígenas comunales de Cacahuatepec, hay comunidades que son expresamente indígenas, pues, que hablan la lengua indígena que se habla y es el náhuatl. Porque había sido perdón, nada más para aclarar esto, porque creo que se tenía que declarar por municipio, ¿no? ¿El micrófono por? Que para declarar una zona indígena con derechos de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, el artículo 169, tiene que ser todo el municipio indígena, ¿no? Es que va a ser difícil que se declare Acapulco como un municipio totalmente indígena. Sin embargo, lo que son los 47 pueblos que corresponden a los bienes indígenas comunales de Cacahuatepec sí están declarados como tal. Y sobre la pregunta de Nestora, pues decirles que el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos es totalmente ajeno a cualquier partido político y a cualquier funcionario del gubernamental. Hola, buenos días. Dos cosas. Primero es sobre si tienen información sobre el grupo paramilitar que atacó a su grupo, si hubo detenidos, si hay un proceso también de ese lado, si saben de dónde viene el grupo, o sea, explicarnos quiénes fueron, los del otro lado, lo que ustedes tengan, y también sobre cómo está la salud de los presos, cómo están ellos. Si hay alguna cosa como importante saber. Bueno, hemos señalado yo hace un rato, hubo un muerto, nuestros compañeros cayeron, varios compañeros muertos, de la otra parte también. Nada más nuestros compañeros están presos por esa situación. La otra parte ni siquiera se ha investigado, ni siquiera manejan nombres, quiénes son los responsables. No sé, por eso nosotros exigimos justicia, nosotros decimos también que la otra parte es donde está. Sí. Es que leí que hubo 2 detenidos del grupo de los paramilitares que los detuvieron en el mismo día. ¿Es falso? Bueno, creo que la compañera ya habló hace un rato de que la policía comunitaria detuvieron a esas personas. A raíz de eso se genera ese problema porque fueron como tratando de rescatarlo, ¿sí? Pero el mismo gobierno, cuando se da esa situación, lo rescata y lo libera, ¿no? Entonces esas son las situaciones que se dieron ahí. Y no fue ningún proceso sobre las personas. No existe ningún proceso. No Y sobre la cuestión de salud de los compañeros sí ha estado complicando, ¿no? Inclusive hoy precisamente al parecer es atendido nuestro compañero Marco Antonio Suástegui en el hospital, hasta ahorita no sabemos qué hospital de Acapulco, pero hoy precisamente es atendido por los problemas que también fue provocado, ¿no? por los golpes, ¿no? Que le dieron, por la tortura, ¿no? que le dieron, y no nomás a él, ¿no? Sino que muchos compañeros también que están adentro sí están sufriendo ese tipo de problemas, ¿no? Hay síntomas de los problemas provocados, ¿no? por la tortura. Inclusive el compañero también, Gonzalo Molina, también ha estado mal en su situación de salud. Entonces sí hay, ¿no? ese problema de salud y que a veces se complica mucho para que sean atendidos, porque actualmente vemos que las cosas se ha estado más complicada porque el mismo director ya no permite que gentes como nosotros, ¿no? Como compañeros o como familiares puedan ir a visitar, o que le lleven frutas, que le lleven algo. Entonces han estado restringiendo mucho esa situación y pensamos que pues también, ¿no? Es parte del hostigamiento, ¿no? Es parte de tortura, ¿no? Física y psicológica que le están haciendo a nuestros compañeros. De hecho, justamente la esposa del compañero Marco Antonio Suástegui pensaba venir hoy a esa conferencia de prensa y no pudo venir porque el día de ayer le
notificaron por parte del reclusorio que tenían que hoy llevarlo al hospital porque se encontraba nuevamente delicado de salud. Lo operaron el día 12 de diciembre de lo que son las hernias, los golpes producidos, y ahorita tienen que volverlo a revisar y volverlo a intervenir porque sigue presentando problemas con las hernias, además de los problemas en la columna y los diferentes discos que tiene quebrados, ¿no? Por tanta tortura que recibió desde cuando se lo llevaron a Nayarit en el año 2014, como nuevamente ahora en el 2017 lo volvieron a torturar muy cruelmente. ¿Una pregunta más? Si no hay, Sí, perdón, una más. Leí que hubo algunas acusaciones saber cuál es la posición de ustedes de algunas acusaciones. Eran compañeros del sector. Su retiro de ellos fue no que los hubieran desplazado, sino que no tuvieron el puesto que ellos andaban buscando dentro del sector. En el sector no se peleaban puestos, en el sector se luchaba por una sola causa, no para tener ningún tipo de puesto. En el sector no somos políticos. Esas personas, como no tuvieron lo que querían, ahora se hacen llamar los desplazados. Su acción de ellos fue unirse con las personas que a nosotros no nos miraban bien, con los gravilleros, con el gobierno. Hubo enfrentamientos con esas personas también, en las cuales son como los que tiran la pedrada y esconden la mano. Hicieron las cosas y se salieron por su propia voluntad. Nadie los ha sacado de ningún lado, solo se fueron. Que anden buscando culpables, pues ahora sí que no lo van a encontrar, porque los culpables son ellos mismos de sus propias acciones. El gobierno los ha apoyado porque les ha hecho caso, los ha tomado en cuenta en cosas que nosotros quisiéramos que el gobierno nos escuchara igual que a ellos. Nosotros teníamos pruebas contundentes, las cuales ese día que fue lo del 7 acabaron con todas esas pruebas. A nosotros nos respaldaban papeles legales porque no hacíamos nada sin tener una autorización, sin tener un sello. Todo eso ellos nos los quemaron. Todo lo que teníamos en la comandancia, con todo terminaron. ¿Por qué quemaron todas esas pruebas? Porque sabían que nos iban a servir, porque sabían que con eso íbamos a comprobar que nuestros compañeros son inocentes. La pregunta que usted me hizo de los desplazados, pues la mera verdad, se tomaron ese nombre, realmente se autonombraron, porque pues nadie puede correr a nadie de su propia casa si es dueño, ni de sus tierras. Se fueron por su propia voluntad. Nadie los... Bueno, acusan mucho a Marcos, le tiran mucho a Marcos. ¿Por qué especialmente a Marcos? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué siempre tiene que salir Marcos? Porque Marcos es el vocero, porque a Marcos no le pudieron quitar el puesto. Ese es su coraje. Ese es el motivo por la cual esas personas se fueron del lugar donde vivían, para poder culpar a Marcos y tener Marcos otro punto en contra. Yo pregunto, ¿no? Que terminamos con nuestra conferencia ahorita, por favor. Solo recordarles que sí, a los compañeros de la prensa,
decirles que están aquí esposas, hermanos, hijos de presos políticos que pueden entrevistarles con toda confianza para que les den sus testimonios.